por, cuando yo hago esta representación, vuelvo y repito, del modelo de las acciones, que es una perpetuidad, no utilizo I, estoy colocando una R para referirme a rendimiento. Me devuelvo y les recuerdo, cuando hicimos el tema de los bonos de largo plazo, utilizábamos I, la tasa de interés del mercado, y nos referíamos a la DTF, Pero vuelvo y me coloco acá, R. ¿Por qué R? Resulta que quien invierte en bonos está afectado por la DTF. Quien invierte en acciones no está afectado por la DTF. ¿Por qué razón? Porque una acción no es un producto financiero como tal. Los bonos sí son un producto financiero inicialmente. Los CDTs sí son un producto financiero emitido por los bancos. Los bonos que aprueba el mercado financiero, ese es un producto financiero. Las acciones no son un producto financiero. Las acciones es un título o valor que se emite para representarla, es la propiedad de una empresa. Eso no se emite con la finalidad de que sea un producto financiero. Sin embargo, cuando se vende en el mercado, público, las acciones se convierten en un activo financiero que se puede comprar y vender. Ahora, quien invierte en acciones, ojo, quien invierte en CDTs va a ganar un interés. Quien invierte en un bono va a ganar un rendimiento, una tasa de cupón, que eso es un interés que le están diciendo. Quien invierte en una acción, vamos a suponer en el accionista conservador que compra las acciones para recibir el rendimiento, su rendimiento no depende ni de lo que le pague un banco, ni depende de cómo se comporte la DTF del mercado. Depende de las utilidades que reciba, que genere la empresa. Depende de los dividendos que genere o que decrete la empresa. O sea, depende de cómo se comporte la empresa. Depende de cómo se comporte la economía. ¿Sí? Entonces, ahí hay un par de variables que son muy importantes, porque es que el dividendo está amarrado a eso. El dividendo está amarrado a eso. Por ende, cuando yo configuro este problema, voy a tener lo siguiente. El rendimiento en el mercado accionario depende de dos cosas. Depende, uno, de cómo se comporte el Producto Interno Bruto. O sea, depende de cómo se comporte la economía. ¿Y por qué la economía? Porque la economía está compuesta por todo el conjunto de empresas que hay dentro de un país, que son las que están produciendo. Las empresas, las instituciones, absolutamente todo el que está produciendo. Entonces, el rendimiento de una acción de una empresa está afectada por el Producto Interno Bruto. El rendimiento de una empresa está afectado por cómo se comporte la inflación de un país. Recuerden cuando ustedes vieron por allá en alguna parte fundamentos de economía o microeconomía, que su profesor le hablaba del PIB real y del PIB nominal y del PIB real. ¿Sí? Donde uno deflacta, uno quita el componente inflacionario. ¿Para qué? Pues para uno saber realmente si la economía crece o no crece. Digamos, cuando alguien me pregunta si un CDT es buen negocio o no,
para invertir, yo le digo no. Yo le digo no. ¿Y por qué le digo no? No porque el CDT le pague el 7%, por ejemplo. No, yo le digo no porque el banco le paga a usted un 7%, pero de ese 7%, unos puntos porcentuales están cubriendo la inflación, están devolviéndole el poder adquisitivo a la moneda. En la economía pasa lo mismo. Entonces, cuando yo invierto en acciones, cuando yo invierto en una empresa, mi expectativa de rendimiento no me la tasa la ETF, no me la tasa el mercado bancario, me la tasa es el conjunto de empresas, el conjunto de la economía, es la que me está dando el indicador. Si la economía me dice que ella está creciendo al 5% y hay una inflación del 3 o del 8 o del 4%, el rendimiento que yo espero, pues no va a ser la de ETF del 7%, va a ser el 8%, cómo se comporte la economía y cómo se comporte la inflación. Eso es lo que me está afectando. Luego, vuelvo y repito, son variables que van a intervenir dentro del mercado accionario. Por eso es que es importante entender dentro del mercado financiero. Si la economía va mal, los mercados financieros se van a mover mal. ¿Por qué razón? Porque si no hay expectativas de crecimiento económico, la gente no va a invertir en las empresas, la gente no va a comprar acciones. ¿Por qué? Pues porque no es negocio comprarlas. Entonces, hay dos variables que influyen en la valoración de una acción. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que pasa en las bolsas de valores? Las bolsas de valores son, haga de cuenta, como una especie de supermercado. A los señores que trabajan en la bolsa de valores, varias veces se me han enojado porque yo hago el ejemplo, pero es totalmente valedero. Usted entra al almacén en la 14. Usted ve una bodega ahí que tiene unos productos. ¿Sí? Esos productos los han comprado unas empresas, los han colocado unas empresas. ¿Sí? Voy a situar un producto. El producto se llama PAM, harinas. Bueno, pues entonces la empresa Bimbo, la empresa Pokerram ha colocado sus productos para venderlos. Ese es un mercado. Hay una empresa, ojo, hay unas empresas que están colocando unos productos. Luego entramos nosotros como consumidores a comprar esos productos. O sea, hay quien compre, hay quien venda esos productos y hay quien los oferte y hay quien los compre. Ahí hay un mercado. Pero es que las plazas donde compran y venden alimentos se llaman plazas de mercado. Está quien oferte, están los productos y está quien los compre. Y cuando usted entra dentro de esos supermercados, hay unos o unas mercaderistas que le están ofreciendo esos productos para que usted los compre. Normalmente esos mercaderistas o mercaderistas ni siquiera son empleados de la empresa, sino que están contratados por un outsourcing. ¿Me entienden la idea de lo que estoy queriendo decir, sí o no? Contestan. Sí, señor. Ok, así se mueve un mercado. Cuando usted va a la bolsa de valores, tiene exactamente lo mismo, por eso es que yo enoja. Tiene exactamente lo mismo. ¿Por qué? Está el espacio de la bolsa, o sea, está la plaza de mercado. Se colocan unos productos. ¿Cuáles son los productos? Acciones y bonos. Son productos para vender, para invertir. Están las empresas que emiten esos títulos, que son los que inicialmente los van a vender. Están las empresas. Y están los inversionistas, que son los compradores.
hay quien oferte activos financieros, porque así se llaman, bonos, hay quien oferte bonos y acciones. Están los productos que son los bonos y las acciones. Hay quien compre o quien esté interesado en comprar los bonos y las acciones. Hay vendedores, hay compradores, hay ofertadores, hay compradores, y están las empresas de corretaje donde trabajan los comisionistas de ventas, pues que son los que le están ofertando los productos a las personas. Una bolsa de valores es como una gran superficie. Esa es exactamente igual. Ah, pues que en el supermercado te venden carne, en el supermercado te venden carne, te venden harinas, te venden ropa, te venden cosas, ¿no? En el mercado financiero es exactamente lo mismo. Compradores, vendedores, comisionistas, mercaderistas. No, porque les digo mercaderistas, pero sí son comisionistas de bolsa, las empresas de corretaje, y están los productos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí sí hay una gran diferencia. Usted en la plaza de mercado, en la gran superficie, los precios de esos productos están ahí fijos, difícilmente se van a mover. Difícilmente se van a mover. Usted va a ir a comprar, ¿correcto? Pero usted no puede ofertar por esos productos. La gente podrá ir a comprar carne, no sé, 10, 12, 15, 20, 30 personas, y entre más se ingrese, pues eso, digamos, el precio, por lo menos en el día, no se va a mover. En las bolsas de valores pasa el fenómeno contrario. Depende de cómo demanden las personas y los fondos de inversiones, cómo demanden acciones y cómo demandan bonos, pues eso va a hacer que el precio de esos bonos y de esas acciones incremente. Entonces, hay un negocio que se trata de comprar y vender activos financieros. Existen dos clases de inversionistas. Uno, el conservador. ¿Cuál es ese? Aquel que compra unas acciones y las va a tener de por vida, y su única expectativa es: recibo el dividendo y ya, y soy el propietario, y eso es totalmente respetable. Lo mismo pasa con los bonos. Está la persona que compra los bonos, compra un bono a 50 años, tiene 60, sabe que se va a morir y ni siquiera lo va a poder cobrar, sino que lo va a cobrar por allá el hijo o el nieto o el tataranieto, pero lo único que quiere es, pues, ganarse el cupón, ganarse el rendimiento. Ese es un tipo de inversionista supremamente conservador. Hay otro, el especulador, el que compra para revender, el que compra el bono hoy porque lo va a vender dentro de 3 o 4 días o 5 días, el que compra la acción porque va a hacer lo mismo, lo compro hoy y lo va a vender dentro de 3, 4 o 5 días, al otro día, o lo puedo comprar en la mañana y venderlo en la tarde. ¿Por qué? Porque como están cambiando de precios, compro un precio y lo vendo, aprovecho cuando haya un precio más alto y cojo y lo vendo, porque eso es un negocio. Eso es un negocio. Hay gente que vive de comprar y vender esos títulos valores. Y precisamente para eso está el comisionista. Para ganar una comisión, que así se llama, una comisión por ayudar a hacer ese tipo de negocios. Claro, eso genera un riesgo. Eso genera un riesgo. Entonces, eso es otra parte componente del tema del riesgo. ¿Por qué razón? Porque lo que pase con el comportamiento de los bonos, ¿sí? Lo que pase con los bonos me va a afectar la expectativa. Cuando yo voy a invertir en acciones, ¿qué es lo mínimo que yo debo de ganar? Pues lo mínimo que yo debo ganar no es el CDT. Lo mínimo que debo de ganar es lo mismo que rinde un bono. Es lo mínimo que debo de esperar. ¿Sí? Dentro de la lógica de la economía, lo mínimo que debería de esperar es cómo rinden las otras acciones, el rendimiento del mercado. Y lo que pasa es que esto tiene un riesgo. Tiene un riesgo. ¿Por qué? Pues porque el mundo de las acciones y de los mercados financieros es así. Por ejemplo, digamos en Colombia,
En Colombia, grandes jugadores de la Bolsa de Valores de Colombia son los bancos. ¿Sí? Y eso genera un riesgo. Si Dios no lo quiera, pasa un problema en Bancolombia y hace que el precio de la acción se baje, pues eso va a generar algo que se llama pánico financiero y el precio de las otras acciones también se va a bajar. Así, tan sencillo como eso. Entonces, es un riesgo que impacta. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, voy a marcar una diferencia. Y me voy a volver al tema de los bonos. Cuando valoramos los bonos, centramos prácticamente tres ideas. ¿Qué me influye? ¿Qué me influye para determinar el valor de un bono? Me influye el valor nominal que voy a pagar en el futuro, que se va a cobrar en el futuro. Me influye el cupón, ¿cierto? Me influye la DTF, me influye la duración del título y me influye cada cuánto se pagan esos rendimientos. Me influyen finalmente 5 cosas: el valor del título, el cupón que va a pagar, la DTF, la duración del bono y la frecuencia de pago. Esas 5 variables. Cuando yo voy al mundo de las acciones, ¿qué es lo que me influye para valorar una acción? El dividendo, el comportamiento de la economía, el comportamiento de la inflación, lo que pase con los bonos de deuda pública, lo que pase con el mercado y el nivel de riesgo. Estoy mencionando una variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5, depende en esencia de 6 variables. Y todas aquellas que impacten dentro de todo este rollo. Todas, absolutamente todas. ¿Y por qué digo todas? Esto que tengo aquí, esta es la letra griega lambda, que es la que representa la inflación. Se está proyectando algo, yo no lo veo. Ay, pero... ¿En dónde me quedé? No, me pucha. ¿Sí había mostrado esto? Sí, yo lo había mostrado anteriormente, sino que ahorita estaba explicando sobre la letra, pero no estaba viendo lo que Okay. está diciendo. Aquí esta letra que hay aquí, que es la letra griega lambda, que es la que representa la inflación. Uno diría, ya mencioné, la acción depende de cómo se comporte el dividendo, cómo se comporte la economía, cómo se comporte la inflación, cómo se comporte los bonos de deuda pública, cómo se comporta el rendimiento del mercado accionario y el nivel de riesgo. Entonces, comienza una, pues ahí he mencionado 6 variables, pero cuando uno dice, ¿qué influye en el precio de una acción? Pues uno puede decir, influye todo. Influye todo. ¿Y por qué va a influir todo? Por una razón muy sencilla. ¿Influye este paro que está pasando? Sí. ¿Por qué? Aumenta el nivel de riesgo del país. Y si aumenta el nivel de riesgo del país, sube la tasa de interés. Suben las tasas de intereses. Y si suben las tasas de intereses, afecta a la DTF. Y si afecta a la DTF, afecta el rendimiento de los bonos. Y si suben las tasas de intereses, afecta a la inflación. Y si afecta a la inflación, pues afecta a la economía. El paro influye para que el precio de las acciones varíe. Así tan sencillo. Que se frenaron las importaciones de un país. ¿Afecta el precio de las acciones? Sí, claro. Sí. Digamos, un país que deja de exportar. Un país que deja de exportar.
Va a recibir menos dólares que los que tiene que egresar. Se va a devaluar la moneda. Los productos importados, los productos se va a aumentar la demanda de los dólares. Se va a devaluar la moneda. Si se devalúa la moneda, los productos importados son más caros. Si los productos importados son más caros, aumenta la inflación. ¿Afecta el precio de las acciones? Sí. Si se deja de exportar, ¿afecta el crecimiento económico? Sí. ¿Dejar de exportar afecta el precio de las acciones? Sí, también. Otra variable, lo que estaba planteando la reforma tributaria, ¿la reforma tributaria afecta el precio de las acciones? Sí, sí la afecta. Si colocan IVA a la canasta familiar, aumenta la inflación. Y si aumenta la inflación, afecta el precio de las acciones. Si afecta la inflación, afecta el crecimiento de la economía. Entre más impuestos tenga la canasta familiar, menos compras se va a hacer, menos crecimiento económico. Y si hay menos comportamiento en la economía, va a afectar los dividendos. En esencia, el precio de las acciones depende de todas las variables que circundan dentro de la economía. Lo que pasa es que uno la resume en estas 6 que le estoy mencionando. Dividendo, crecimiento económico, inflación, rendimiento de los bonos de la deuda pública, rendimiento del mercado accionario, el nivel de riesgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cómo entro a hacer un proceso de valoración de esto? Voy a hacer un ejemplo. Aquí lo tengo. ¿Cuál es el precio de una acción en el mercado si se espera recibir 500 pesos de dividendo, tiene un rendimiento esperado del 20%? ¿Sí? Tiene un rendimiento esperado del 20%, la economía crece el 4%, la inflación el 4.5%. Mire que aquí tengo este ejemplo sencillo. Aquí está la acción, el rendimiento esperado es del 20%, 4% del crecimiento de la economía, 4.5% de la inflación. Hago la aplicación de esta fórmula y con esta expectativa que tengo aquí, la gente pagaría en el mercado por esta acción 4.457 pesos. Eso sería el precio de la acción en el mercado. La solución de todo esto que hay aquí da 0.068. Esta operación de aquí es la que da 0.11. 500 dividido 11. Dice que en el mercado esto es lo que se va a pagar por esa acción. Espérenme un momentico, yo busco un ejercicio que quería mostrarles. Vamos a ver si lo logro encontrar acá. Para mover más variables. Un momentico. Wait. Vamos a ver si lo puedo manejar por acá. Un momentico. No.
Voy a mostrarles este que tengo aquí. Mire este que tengo aquí, que es un poco más complejo. Tengo una expectativa. Tengo una acción. Y esta fórmula, eso me llega así. Entonces me toca sentirme así. Yo mi. Aquí tengo más variables. Tengo una empresa, su expectativa es pagar 600 pesos de acción, de dividendo. Tengo que los bonos de deuda pública rinden el 13%. ¿Sí? Tengo que el rendimiento del Colcap, o sea, el rendimiento del mercado, es del 18%. La inflación está en el 3%. El crecimiento económico está en el 4%. ¿Cuánto vale la acción en el mercado? ¿Cuánto vale la acción en el mercado? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy conjugando estas variables, rendimiento Colcap de una manera, ¿correcto? Para resolver el problema de la parte de la ecuación donde están los bonos de deuda pública con el mercado accionario. Por aquí estoy resolviendo la otra variable cuando combino la economía con la inflación. ¿Correcto? Y finalmente, ay, por Dios, pues. Y finalmente, aquí estoy calculando el precio de la acción. Entonces, mire cómo comienza a moverse esta vaina, que es lo que yo les digo. ¿Qué pasa si los bonos de deuda pública rinden más o rinden menos? Afecta el precio de la acción. ¿Correcto? Si los bonos de deuda pública bajan el rendimiento, baja el precio de la acción. Si los bonos de deuda pública suben el rendimiento, se incrementa el precio de la acción. Vuelvo al inicio. ¿Qué pasa cuando sube la inflación? Por ejemplo, la inflación ahí está en el 3. Si tengo una inflación del 4, sube el precio de la acción. Aquí me lo está mostrando abajo, en esta parte. Aquí me está mostrando los movimientos. ¿Ya? Me devuelvo aquí el 3, que era el que tenía inicial. Si la inflación es del 2%, baja el precio de las acciones. ¿Sí? Cualquier variable de estas que comienzo a manejar, me cambia el precio de la acción. Si el nivel de riesgo se sube, lo tengo en 1.5, ¿qué pasa si sube? Pues baja la acción. Baja el precio de la acción. Claro. Baja el precio. Más riesgo. Mayor nivel de riesgo. Entonces, hay Obvio. que venderlas más barato, claro, como está más riesgoso, pues los que tienen las acciones pues van a tener que venderlas más baratas porque la gente no las quiere comprar. Y para poderse desengüesar de ellas, valga la redundancia, pues hay que venderlas más baratas. ¿Sí? Entonces, todas estas variables que hay aquí, vuelvo y repito, todas estas variables pues terminan afectando el comportamiento de las acciones. Obviamente, pues hay unos modelos de matemáticas combinadas con estadística donde uno correlaciona pues muchas más variables formuladas y todo, pero básicamente lo que les quiero mostrar es esto. Entonces, lo que hacemos quienes estamos trabajando en análisis de mercado financiero en esas posiciones, pues es precisamente eso, mirar todo el tiempo mirando qué es lo que está pasando con esas variables y se van insertando dentro de un modelo y esos modelos son los que te dicen sube o baja el precio de las acciones. ¿Sí?
digamos, las mismas ganas. ¿Qué pasa si Ecopetrol dice que descubrió un nuevo yacimiento petrolífero en la parte del Amazonas? Ah, claro, va a haber expectativa, va a haber más explotación del petróleo, van a mejorar las utilidades, van a mejorar los rendimientos, van a mejorar los rendimientos, van a mejorar los dividendos. Ah, bueno, entonces se espera que el dividendo no sea 600 sino 800. Sube el precio de la acción. Sube el precio de la acción. Ah, que es que los jóvenes hiperactivos estos bolearon el oleoducto Caño Limón Coveñas y resulta que ahora las expectativas de las utilidades de Ecopetrol se vinieron abajo. Ya no van a pagar 600 pesos, sino que van a pagar 500 pesos de dividendo. Baja el precio de la acción. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, todas esas cosas son las que tienen el tema de la valoración. Entonces, claro, digamos que pues uno lo que tiene que hacer en ese sentido es, digamos, si uno está en la expectativa de emitir acciones para una empresa, pues uno tiene que como intentar hacer un pronóstico en qué momento o cuál sería el mejor momento para entrar a vender las acciones por primera vez para poder coger la mejor cantidad de recursos para la empresa. ¿Por qué razón? Porque cuando las acciones se ponen al público, la empresa no aspira a venderlas por el valor nominal, no, al valor de mercado. Al valor de mercado. Y la empresa va con una expectativa. Digamos, suponga que Baterías MAC emite acciones, es una empresa muy antigua. Va con una expectativa. ¿Cuánto se va a pagar de dividendos? ¿1.000, 2.000, 5.000? ¿Cuánto es? ¿Cómo están las condiciones de mercado? Y pueda que la acción la saquen no sé, voy a decir algo loco, a 1.500 pesos. Pero de pronto, cuando se conjugan las variables, 500 va a pagar 1.500 de dividendo, hay unos bonos de unos TES que rinden un tanto por ciento, entonces digo yo, bueno, pues si estas son las condiciones del mercado, hay que vender la acción de la compañía a 10.402 pesos y su valor nominal es 1.500. Ah, que eso me influye en todo el tema de la contabilidad. Pues sí, allá solucionen ese problema en la contabilidad. Pero eso es lo que va a valer y eso es lo que vale eso sería lo que vale la acción en el mercado. Esas son las principales variables que influyen dentro de todo ese proceso de valoración en los activos financieros, tanto para el patrimonio, para valorar el patrimonio de una empresa se valora así de esa manera, ¿correcto? El hecho de cómo se comporten las acciones va a hacer que influya en la inyección de capital que va a tener la empresa, por oferta pública. Entonces son cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de buscar fuentes de financiación por inyección de capital en los mercados financieros. Listo, con esto terminamos el tema, señores. Son las 7:45 de la noche. Que pasen muy buena noche. Bueno, Gracias, profe, muchas profe. gracias. Profe, muchas Gracias, gracias. Feliz profe. noche. Descansen. Por ahí les voy a enviar un tallercito para que resuelvan. ¿Listo? Profe, y No, también profe. usted no enoja. ¿Ah? Hágale bien. Hable. No, yo no he dicho nada, nomás dije que no, profe. Ah, no, yo sí le hablo es porque es que usted no nos ha enviado material ese de apoyo. O sea, lo que hemos desarrollado en las últimas clases con usted no nos, Ya, no nos lo ha compartido. esto lo voy a compartir. Y también las diapositivas, por favor. Sí, las diapositivas, el video, Y las grabaciones y todo. las grabaciones y el Excel, sí. Y entonces les Gracias. envío también un taller. ¿Listo? Bueno, señora. Gracias. Chao, pásenla Vale, bien. profe. Bueno, profe, hasta luego. Que pasen Chao, profe. buena noche. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias.